La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes, muy centrado todavía en todas las consecuencias de La Habana en Valencia. Vamos a presentar a los analistas de esta mañana. Ignacio Escolar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Elena Pisonero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por algo, después iremos con todo lo que tiene que ver con las consecuencias, lo que puede pasar después de esa manifestación de 130.000 personas ayer en Valencia. Pero parecería que se tratara de un criterio técnico, así como sin demasiado margen para la confrontación, para el enfrentamiento, pero resulta que lo hay. Y son las recomendaciones para consumir agua en unos 60 municipios afectados por la Dana en Valencia. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque, por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica recomendó a la población que antes de consumir agua corriente la hiervan. Pero dice la Generalitat, que saben que ahora tiene un enfrentamiento abierto con la ministra del ramo, con Teresa Rivera, dice la Generalitat, sostiene que no, que esa pauta no es acertada y que se consuma para beber y cocinar solo agua embotellada. Sí, es increíble, pero hay un nuevo choque con un servicio tan básico, ¿no? Y con muchos problemas todavía. El Ministerio de Transición Ecológica, preocupado por la calidad del agua y la acumulación de lodos, recomendó ayer por la mañana hervir el agua antes de su consumo en 60 municipios afectados por la Dana. Pues bien, Mazón salió por la tarde, después de la reunión de la CECOPI, arremetiendo contra el departamento de Teresa Rivera. Quiero desmentirlo porque estas informaciones del Ministerio no son acertadas, no son adecuadas. No hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos. De tal manera que el agua embotellada gratuita, que además hay de sobra, que nos hemos encargado que haya de sobra, es la adecuada, la que se recomienda por parte de Salud Pública, de la propia Generalitat Valenciana, para cocinar y para beber. Preguntamos entonces a Transición Ecológica. No quieren ahondar en el enfrentamiento, pero han decidido ignorar las palabras del presidente valenciano. Fuentes del Ministerio señalan a la cadena SER que se mantiene la recomendación de que se hierva el agua en los 60 municipios por razones de salubridad y de seguridad para la población. 13 días después, todavía hay 7.000 personas sin abastecimiento, sin suministro, y en 5 localidades no se puede beber el agua del grifo porque no es potable. Se están haciendo análisis y se están recogiendo muestras. Transición Ecológica espera que se pueda recuperar la normalidad en unos 10 días. 122 depuradoras se han visto afectadas, 97 están operativas con daños, 12 operativas parcialmente y 13 aún no funcionan. El consumo de agua se ha multiplicado por 4 por las labores de limpieza de las viviendas y calles y falta presión en los pisos más altos. Otros 2 problemas que preocupan. Se calcula que hay que retirar hasta 5 millones de metros cúbicos de lodo. Se han localizado ya 3 canteras y minas abandonadas para depositarlo, y 34 municipios tienen además complicaciones, muchas complicaciones con la red de alcantarillado. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Pues vamos a volver con lo que hay que hacer con el agua. Hervirla, como dice el Ministerio de Transición Ecológica, no calentarla, como dice Mazón, hervirla antes de su uso o solo utilizar agua embotellada. Deberíamos estar hablando, Ignacio, de un criterio técnico, de un criterio científico, pero como en los últimos días, porque ha ido variando el argumento del Partido Popular en Valencia, como en los últimos días el foco está puesto en Teresa Rivera, se contradice algo que sale del Ministerio de Teresa Rivera. Yo creo que esto es la típica tormenta de agua en un vaso de agua con la que intentan desviar la atención sobre lo básico. Evidentemente, si tú hierves el agua, pues la esteriliza, y es algo de primero de Boy Scout. Lo saben absolutamente todos los que gestionan, que han salido al campo, básicamente. Pero en este caso es que entiendo que lo que está buscando el gobierno de la Generalitat Valenciana es confrontar con la vicepresidenta Teresa Rivera en una semana donde además se juega
su nombramiento como comisaria ante el Europarlamento, intentando buscar motivos de confrontación y de pelea constante con ella. Ya pasó la semana pasada, el viernes, con el tema de las llamadas y ese SMS que hizo público el propio Mazón para intentar desacreditar lo que había dicho la vicepresidenta, que le intentó localizar y que es compatible con que le mandase ese SMS porque no le localizaba, y ahora lo están intentando con la gestión del agua. Evidentemente cualquier persona que tenga agua embotellada no necesita estar hirviendo agua, pero claro que hervir el agua sirve para destruir la inmensa mayoría de los potenciales patógenos, o todos ellos, y por eso se recomienda, no es calentarlo, calentarlo no sirve, claro. Hay que hervirlo. Pero creo que es un intento de desviar la atención bastante burdo. Antón. Bueno, es que me parece una cosa tan surrealista. Es que, sinceramente, es que no sé qué decir, Ángels. O sea, yo me imagino ahora mismo un oyente que esté allí en Valencia, que acaba de coger la escoba y el cubo para limpiar la delantera de su casa, o no sé, estás cogiendo la ropa para ver cuál puede conservar y cuál no. Y claro, nos oye hablar de esto y dirá, pero ¿qué he puesto? ¿En serio? Exacto. Sí, ¿qué he puesto? ¿Radio Moscú? ¿De qué están hablando estos señores? O sea, ¿de qué está hablando Carlos Mazón? O sea, un tipo, con todo el respeto, que no es capaz de asumir la responsabilidad ni de sus comidas. Y ahora nos va a decir que sí tiene tiempo para poner un tuit explicando que si el agua embotellada, que si el agua hervida. O sea, es que no se puede ser más ridículo, ni más frívolo, ni más irresponsable en estos momentos. Demuestra además la absoluta falta de empatía que tiene con lo que en este momento preocupa a la gente, con la situación que está pasando a la gente. O sea, está muy claro que lo único que le importa es lo que le pase a él. Y punto. Entonces vamos a ver si montamos aquí un lío con algo tan estúpido. Es que están de primero de GB. Pues perdón por lo de GB, que es muy boomer, ya lo sé. Pero están de hervir el agua, tomarla embotellada, como si fueran contradictorias las dos cosas. O sea, como si no se pudieran hacer las dos cosas. Es que, de verdad, es que no me puedo creer que en este momento la Generalitat Valenciana no tenga otra cosa que hacer que meterse en este fregado con el lío que tiene organizado. Es que no me lo puedo creer. No doy crédito. Y es que a lo mejor meterse en otra cosa, que es a lo que iremos ahora, es asumir las responsabilidades. Voy con Elena y luego vamos a lo de la manifestación de ayer. Elena. Sí, no, yo creo que si no fuera tan grave, pues efectivamente estaríamos aquí hablando de que sí. Va la Generalitat. Yo creo que hay una cuestión de forma que a mí me preocupa, porque en estas situaciones lo más relevante es la coordinación de todos los medios que tienes, que siempre son insuficientes dada el tamaño de la tragedia, y por lo tanto me parece que es imperdonable que sigamos adoleciendo de falta de coordinación, que como digo es básico en cualquier emergencia, ¿no? Me recordaba también cuando decía, no hay que ponerse guantes cuando el COVID, no son los guantes, son las mascarillas, cuando la gente está sufriendo y pasándolo mal. O sea que falta de coordinación, y la forma en democracia, y así lo enlazamos con otras cosas, es muy, muy importante. En la cuestión de fondo, yo creo que lo relevante es que las soluciones que propongas, que mejor que fuera una que no 50, sean factibles, ¿no? En ese sentido, la parte buena que veo de la declaración del presidente Mazón es que la Generalitat Valenciana ha puesto los medios necesarios, en este caso en botellas, agua embotellada, para respaldar la medida que propone. Pero en todo caso yo insisto en lo imperdonable de la falta de coordinación y el enfrentamiento en cuestiones de fuero que desde luego deben ser secundarias. Lo importante es atender a la gente que está sufriendo en este momento. Pues voy a hacer una pausa y a la vuelta repasamos lo que ha pasado este fin de semana y las consecuencias que puede tener. Hay comparecencia de Mazón el jueves para dar todas las explicaciones, las consecuencias que pueda tener para su ejecutivo. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Antón Losada, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Les hemos ido hablando mucho estos últimos días, más allá de las diferencias entre las fuerzas políticas, que ahora iremos a ello, pero hemos hablado mucho de la indignación, del enfado de la mayoría de los afectados por la Dana. Enfado de miles de vecinos que se ha ido canalizando de diferentes maneras, y este fin de semana lo ha hecho a través de una manifestación masiva, una manifestación dirigida contra Carlos Mazón, contra su gestión en la catástrofe, su ausencia en la
reunión de emergencias. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día, Ángels. Fueron 130.000 personas, según la delegación del Gobierno, las que salieron a la calle en una marcha que exigía la dimisión del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón. Sobre él y sobre su equipo han ido cayendo informaciones muy comprometedoras, pero la respuesta que da la Generalitat a todo esto es clara. Nadie va a dimitir porque dicen que no es el momento. Sí, el sábado las calles de la ciudad de Valencia se convertían en un clamor contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la DANA, por la gestión de las alertas, por llegar tarde a la reunión del CECOPI y dar diferentes versiones sobre su ausencia. Por su parte, la vicepresidenta del Consejo, Susana Camarero, afirmaba ayer comprender la indignación de la gente, su rabia y dolor porque lo han perdido todo. Les desmarcaba, sin embargo, de los que provocaron incidentes violentos, pintadas, incluso un pequeño incendio en la puerta del Ayuntamiento de Valencia. Camarero se remitía a la comparecencia del jueves en Les Corts del presidente. Será él quien comunique las decisiones políticas si es que se adoptan. Pero de momento no dimite nadie. Es el momento, dice, de hacer frente a la gestión. Este gobierno está volcado en la recuperación, en los trabajos de reconstrucción, que estamos todos en cuerpo y alma dedicados a ello. Camarero vuelve a comparecer esta mañana para dar cuenta de cómo están las cosas, Ángels, y de cómo se avanza. Ahora sí, Ana, gracias. De nada. Presión en la calle que afloja en Génova. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque hace unos días el Partido Popular Nacional parecía marcar distancias con Mazón. Recuerden aquella frase de Tellado, pues tendrá que ser Mazón el que enseñe su agenda y lo que estaba haciendo ese día. Ahora parece que encuentra motivos para sostenerle. Tampoco, como el PP valenciano, cree que sea el momento de que rueden cabezas. Eso es, en el cuartel general popular consideran que la dimisión de Mazón trasladaría un mensaje de enorme inestabilidad y supondría asumir toda la responsabilidad de los errores de esta crisis. Creen, en definitiva, que sería concederle una victoria a Sánchez. Asimismo, existe el problema de que una dimisión de Mazón colocaría al PP ante el riesgo de que Vox bloqueara la elección de su relevo en el Parlamento Autonómico. De ahí que la estrategia de Génova pase ahora por esperar y cargar, mientras tanto, contra el Gobierno central, principalmente contra Teresa Rivera, que mañana, como mencionabais en la mesa, pasa su examen en Bruselas como comisaria. Respaldaba así ayer a Mazón el vicesecretario Juan Bravo. El Partido Popular está con los valencianos y con su presidente, con el presidente Mazón. Un presidente que ha estado dando la cara en todo momento frente al Gobierno de España, que renunció a ponerse al frente de la mayor emergencia nacional que se ha producido en España. Eso sí, asumen en Génova, Ángels, que Mazón tendrá que hacer cambios en su gobierno en el futuro, pero añaden que tampoco debe precipitarse. Hasta que la situación esté totalmente bajo control, no se debe mover nada. Además de cargar contra Teresa Rivera, desde la Dirección Nacional buscarán redirigir estos días el foco hacia Begoña Gómez, que está citada el miércoles en la Asamblea de Madrid, e Íñigo Errejón, que el martes declara ante el juez. Mariela, gracias. A vosotros. Elena, decíamos al principio, a las 8, con todo lo que ha pasado en estas últimas horas, que todo se podría resumir en una frase, que es: aquí no dimite nadie. Bueno, yo creo que ante todo hay que decir que protestar, manifestarse, indignarse no solo es legítimo, sino necesario, entre otras cosas, para procesar un duelo tan doloroso como el que tenemos que afrontar todos, ¿no? Pero la clave, efectivamente, en democracia es que se escuche lo que se está diciendo y se actúe en consecuencia. Ahora, ¿cómo se actúa? Yo creo que lo que hay que actuar, desde luego, es de entrada resolviendo el problema. En ese sentido estoy de acuerdo con el planteamiento que hace el PP, de que lo importante ahora es resolver los problemas sin que eso en ningún momento suponga eludir una responsabilidad política que es la que está reclamando la gente y que hay que atender, y desde luego tendrán que responder políticamente y como proceda, en función de las de la dejación de funciones o de acción, que es lo que se está reclamando. Entonces yo creo que una cosa no implica la otra. Yo creo que no podemos perder energías que son muy necesarias en resolver el problema. Vuelvo a lo que decía antes, lo importante es la cuestión de fondo, es atender a las personas que están pasando una situación realmente dramática, y eso sin obviar nunca, en ningún momento, las responsabilidades que haya que asumir. Yo creo que no solo no son incompatibles, sino que tienen que estar ordenadas y reclamadas para que esto, desde luego, no caiga en saco roto. Yo creo que habrá tiempo para todo, pero ahora lo que toca es resolver. Antón.
Yo estoy de acuerdo en que habrá tiempo para todo, pero yo lo que no voy a permitir, o no me gustaría que sucediera, no está en mi mano impedirlo, es que dentro de 2 meses nos encontremos con una escena que seguramente os sonará. Bueno, no hablemos de eso ahora, miremos adelante, miremos al futuro. Ya está arreglado y bueno, ¿para qué vamos a volver atrás? Ahora lo importante es mirar para adelante. Estamos hablando de un presidente de la Generalitat Valenciana que no es capaz de asumir la responsabilidad de una comida. La responsabilidad de una comida. Este es el personaje que en este momento está al frente de la gente. Antoni, que ha faltado a la verdad, porque ha ido cambiando versiones. Bueno, evidentemente, pero es que cuando ya al final se cae la última mentira, ni siquiera eres capaz de asumir la responsabilidad por una comida. Bueno, pero... Y ese es el director de la emergencia. A mí me parece bien, además, que sea la Generalitat Valenciana de la que dirija la emergencia, porque todos los que estos días reclaman la dirección del Estado, yo vivo aquí en Galicia y solo os voy a decir una cosa, Prestige, que entonces lo dirigía todo el Estado. Y ya, el gobierno central, mejor dicho. Yo estos días me acuerdo mucho de una escena que se produjo en el Consejo de la Xunta el día que se convocó la primera manifestación de Nunca Máis, cuando Pepe Cuiña, que en paz descanse, el consellero, digamos, más insurgente, propuso que el gobierno bajara de la sala del Consejo y se uniera a la manifestación. Y Enrique López Veiga, que era el consejero de Pesca, le contestó, pero si es una manifestación contra el Estado y nosotros somos el Estado. Bueno, pues parece que eso no es que esté pasando solo en Valencia, esto parece una pauta. ¿Cuál es la diferencia entre el Prestige y ahora? Que cuando el Prestige, el PP gobernaba en el Estado. Ahora no gobierna el Estado. Pero la estrategia es muy clara. No, yo pasaba por aquí. Yo, derivación de responsabilidades. O sea, es que estamos asistiendo al absurdo. ¿Pero eso te refieres al gobierno central en este caso? No, me refiero al gobierno de Mazón. No, yo me refiero al gobierno de España en este caso. Yo me refiero al gobierno de la Generalitat. Claro, es que si somos asimétricos no vamos a contribuir a nada. Yo no soy asimétrico. Termina, Antón. Yo hago un relato exacto de los hechos. Si eres el director de la emergencia, eres el director de la emergencia. Para lo bueno y para lo malo. Y si no se hacen las cosas y si no se mandan las alertas, es por tu responsabilidad. Porque para eso tienes el mando de la emergencia. Lo que no tienes el mando de la emergencia es para decir, no, es que no me avisaron, no, es que no me dijeron, no, o refugiarte en los técnicos, que son los únicos que han hecho bien su trabajo, porque siempre son los que hacen bien su trabajo en este tipo de circunstancias. Entonces aquí parece que hay una cosa que nos olvidamos. Si eres el director de la emergencia, si eres el que está al mando, eres el que está al mando, para lo bueno y para lo malo. Y en este caso, el que estaba al mando, el que estaba en el puente de mando, primero, no estaba. Segundo, cuando llegó tarde. Y tercero, cuando tuvo que tomar una decisión, no la tomó hasta que la realidad la tomó por él. Porque es así, la realidad la tomó por él. El agua tomó la decisión por la Generalitat, que era la que tenía y la que tiene y la que quiere seguir teniendo el mando de la emergencia. Y lo que no puedes hacer es reclamar el mando de la emergencia y después cuando se te exigen responsabilidades decir, no, yo es que estaba esperando a que me avisara alguien, yo es que estaba esperando no sé qué, es que tengo aquí un email, es que no sé qué más, es que las cosas son así. Entonces, claro que esto es asimétrico, por supuesto que es asimétrico. ¿Por qué? Porque hay una cadena de mando. Y la cadena de mando tiene un responsable claro. Y cuando eres responsable de una cadena de mando, eres responsable de lo bueno, de lo que se hace bien y de lo que se hace mal. No puedes andar, de esto soy responsable, de esto no, esto es cosa de Mengano, esto es cosa de Zutano, porque no es así como funciona esto. Ignacio. Yo creo que la gente es normal que esté liada con las competencias entre las autonomías, los ayuntamientos, el gobierno central, pero en este asunto, y sobre todo a lo que refieren el día de la tragedia, porque en ese momento toda la responsabilidad estaba en las emergencias y en la dirección de emergencias, es decir, en el gobierno autonómico, está muy claro quién falló ese martes 29 de octubre. Luego podemos discutir si el gobierno en la reconstrucción y en la limpieza de las carreteras podía haber sido más rápido o menos rápido, pero en el día en el que mueren más de 200 personas había solo una persona al mando y esa persona estaba en una comida de 3 horas. Bueno, de 3 horas según la última versión, porque ha metido tanto Mazón sobre este asunto, ha cambiado tanto de versión sobre cómo fue esa comida, dónde estaba, de qué se trataba, que yo incluso la última versión la pongo en duda. Primero dijeron que terminó a las 5 de la tarde. Luego nos han dicho ahora que a las 6. Bueno, que me expliquen por qué si termina a las 6, hasta las 7 menos cuarto la consellera no consigue localizarlo y hasta las 7:30 no aparece en el CECOPI, el presidente de la Generalitat Valenciana. Es decir, que sigue todavía sin cuadrar todas las horas que nos han dado y no me sorprendería que incluso en la última versión siga habiendo alguna mentira. Y además es que
esto es mucho más sencillo, no va ni siquiera de la media hora, de la hora, de las 3 horas de la comida, esto empieza antes, esto empieza a las 7 de la mañana, que es cuando llega la alerta roja de la EMET. La alerta roja es la máxima alerta que hay, no hay ninguna por encima, no hay más alertas que la roja, es la máxima. Y en ese momento lo que tenemos es Amazon manteniendo su agenda como si fuera un día normal y corriente. Tenemos a la consellera del ramo diciendo que no a la delegada del gobierno cuando le dicen, oye, que te mando a la UME. No. Tenemos después a la consellera mintiendo sobre ese ofrecimiento de la UME hasta que le delata sus propias palabras en un vídeo de Televisión Española. Tenemos una cadena clarísima de incompetencia, de negligencia, de mala gestión y sobre todo de ignorancia de la responsabilidad. ¿Esa alerta roja para quién iba? ¿Quién era el responsable de gestionar eso más que el gobierno de la Generalitat Valenciana? Y luego tenemos, como pasa siempre que existe una incompetencia lo bastante avanzada de la derecha, una enorme estrategia de manipulación, intoxicación para intentar meter de por medio a cualquier cosa que pueda ser el gobierno central para así esquivar la presión y que vaya hacia otro sitio, ¿no? Esto que el primer día era la EMET, culpar a la EMET diciendo que no habían avisado. ¿Cómo que no? Pero si estaba todo clarísimo y lo estaban poniendo por Twitter. Si lo sabían todos los que veían la tele, porque estaba en todos los servicios meteorológicos de todas las cadenas de televisión esa alerta roja. Luego después han empezado con que la Confederación Hidrológica, que en fin, esa estaba dando los datos y desde luego cuando estaba dando esos datos el presidente de la Generalitat estaba de comida o de sobremesa. Y así todo el tiempo. Y ahora estamos en la presión sobre Teresa Rivera. Mañana hay el hearing tan importante para ver si pasa el examen del Europarlamento para convertirse en comisaria de la Comisión Europea. Y el PP está intentando apretar por allí para ver si hay suerte y España se queda sin comisaria europea y así de paso podemos salvar un poquito la presión sobre Amazon. Es importante, voy contigo, Elena, que querías hablar, pero me parece importante poner el foco en una cosa que decía Ignacio, porque más allá de que tiene que aclarar el presidente de la Generalitat Valenciana lo de su agenda, qué hizo, dónde estaba, por qué no estaba donde tenía que estar, hay una cosa previa fundamental, que es que la alerta es de la mañana, y siendo la alerta por la mañana, el presidente de la Generalitat mantuvo intacta su agenda, consideró que podía continuar haciendo su trabajo, y me parece que esto es previo después a todas las versiones que se han ido conociendo sobre lo que pasaron en las horas críticas, pero el hecho es que él mantuvo su agenda a pesar de que la alerta estaba al máximo nivel. Elena. Sí, no, yo quiero insistir porque de verdad creo que la situación sigue estando en un nivel de emergencia muy alto y efectivamente es labor también de los medios de comunicación no olvidarnos, porque eso no solo impediría que se tomaran decisiones, sino que generaría con mucha razón más indignación por parte de las personas que lo sufren. No se trata de que nos echemos culpas tú más o no. Yo creo que está muy bien y yo creo que nuevamente los medios tienen una labor de hacer este periodismo de investigación, de fechas, de horarios y tal, que va a ser muy relevante, como digo, para la asunción de responsabilidades, que no hay en absoluto que olvidarse, Antón. Yo creo que eso es esencial, el recordatorio para que no pase. Pero yo quiero transmitir una idea que es importante. Las emergencias, y si no, pues claro, damos la imagen de que este es un país subdesarrollado y debo decir que no lo somos, afortunadamente. Las situaciones de emergencia no se acometen con improvisaciones. Digamos que existen una serie de protocolos que se activan y que efectivamente fallan o pueden fallar y hay que ver por qué fallan para mejorarlo y mejorar, por lo tanto, la manera en que afrontamos situaciones que no pueden ser acometidas con ocurrencias. A mí esto es lo que demostraría que somos, desde luego, bastante incompetentes. Hay protocolos que permiten, efectivamente, activar situaciones en las que el presidente del gobierno no puede sentarse en Madrid esperando, como dijo, y no son bulos ni son tweets, sino declaraciones del presidente del gobierno diciendo que espera a que le piden si lo necesiten. A mí eso me parece realmente, lo ha reflejado toda la prensa internacional. No es exactamente lo que dijo el presidente. Bueno, pues vamos a buscar, por favor, la declaración. Por favor, literal. busquémosla, porque pero lo que dice es algo distinto. Lo que ha entendido la gente que no podía. Si le decimos a la gente eso lo entiende mal, pero bueno, no es lo claro, que dijo pero el es lo que yo gobierno. entendí y es lo que escuché. Entonces, esas cosas no es que echemos la culpa, porque la culpa tiene muchos parte de culpa. ¿Qué es lo relevante en este momento? Vuelvo a repetir, tener un protocolo que funcione. El protocolo es igual que en el Estado de Derecho, unas leyes objetivas que impiden la subjetividad máxima que lleva a la arbitrariedad y a decir este es peor que yo, este es tal. Lo que se trata es de actuar y de actuar con claridad. Déjame, Antón, déjame que me tengo que ir a publicidad. A la vuelta le preguntas qué es lo que estás diciendo y ella te puede responder. Y también Ignacio, con esa frase de que si quieren ayuda, que la pidan.
El Abierto, Antón Losada, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Con Antón, que quería interpelar a Elena Pisonero, pero déjame un momento, Antón, por acabar de explicarlo todo. Vamos a explicar qué es lo que dice el Gobierno central, que de momento lo que dice David Junquera. Buenos días. Hola, buenos días. Al menos de puertas para afuera, en público, no quiere entrar en ningún tipo de pelea ni de disputa. Otra cosa es la parte no socialista del Gobierno, Sumar, que sí aprieta y que exige a Feijóo la cabeza de Mazón. Sí, nosotros estamos a lo nuestro, dicen desde el alma socialista del Gobierno, y lo suyo, nos cuentan, en este momento es desplegar potencia de Estado para recuperar infraestructuras, localizar desaparecidos y asistir a los valencianos, combatiendo con la eficacia de los equipos de emergencia, del ejército, de los técnicos, el discurso de la antipolítica, el discurso contra lo público que estaba empezando a germinar. No entra en los planes de Moncloa hacer leña ahora del Mazón, que está casi caído. Así respondía ayer Ángel Víctor Torres tras ser preguntado por la manifestación del sábado. Ante debates que seguramente se producirán en el momento oportuno, hoy creo que sería un absoluto error no centrarnos y centrar todos los esfuerzos en recuperar las calles de todos estos municipios, en sacar el lodo, en responder a la situación de salubridad, en reponer la electricidad en todas las viviendas. Sí, hay, como comentabais, una parte del Gobierno, la parte Sumar, que pide la dimisión de Mazón. Donde no hay debate es en lo de relevar al presidente al frente de la emergencia. Ha quedado completamente zanjado ese debate porque, aún sin relevo, creen en Moncloa que está quedando claro quién está a sus líos políticos y quién está gestionando. En ese sentido, ayer, con Bolaños al frente, avanzaron las conversaciones con los grupos para explicar el segundo paquete de ayudas que llega este lunes. Hubo buena sintonía con todos, según nos cuentan, justo cuando viene un rally muy político. Hoy hay Consejo de Ministros, vuelven los plenos a los Cortes esta semana, competición de presidencia para que el debate no se desmadre. Sánchez va a estar en la cumbre del clima y además el jueves llegan las explicaciones de Mazón en Les Corts. Una semanita de alto octanaje, Ángels, y encima sobrevolándolo todo siguen los presupuestos generales del Estado. David, gracias. Gracias. Ahora sí, Antón. Sí, escuchaba atentamente y decía, me estaba preguntando, bueno, supongo que lo que quiere decir es que tenía que haber asumido el mando Pedro Sánchez, el Gobierno central, sobre el supuesto de, uno, en Valencia no lo están haciendo bien, y dos, yo lo voy a hacer mejor. Entonces, lo primero que hay que decir es que para declarar un estado de emergencia hay que cumplir unas determinadas condiciones legales, como aprendimos durante la pandemia. Y el argumento de quítate tú que lo estás haciendo mal y me voy a poner yo que lo voy a hacer muy bien, normalmente no es un argumento que resista el examen jurídico. Todo esto es Estado. Es que vuelvo a lo del Consejo de la Xunta. Todos son Estado. Entonces, al frente de la emergencia está el Estado. Y está quien tiene que estar, que es el presidente de la Generalitat. Los que dicen que tenía que haberse declarado estado de emergencia, hombre, yo creo que habría que explicar dos cosas. Una, sobre dónde está escrito que alguien que está en Madrid va a gestionar mucho mejor la emergencia que los que están allí sobre el terreno y conocen el terreno. Eso exactamente de dónde sale. Y dos, ¿hay algún momento, algún instante, alguna evidencia de que se le haya negado un solo medio a los responsables de la emergencia por parte del Gobierno central? Porque esa sería otra razón, que podía ser un argumento de crítica. Oiga, se le pidieron medios y usted no los mandó. Pero es que aquí la situación es a la inversa. Se ofrecieron medios y usted no los pidió. Yo no estoy aquí repartiendo culpas. Yo estoy tratando de establecer la cadena de mando. La cadena de mando. Porque a partir, una vez que queda clara la cadena de mando, pues ya veremos. Oye, pues a lo mejor Mazón tuvo razón y era muy importante ofrecerle la dirección de la televisión valenciana a una periodista durante esas horas. Y era lo que había que hacer. Oye, a lo mejor tiene razón, a lo mejor lo puede explicar. Pero claro, si no asume esa responsabilidad, pues no lo explicará nunca. Entonces, la cadena de mando aquí está muy clara. Y no podemos entrar en este juego de Estado, no Estado, el Gobierno central, el Gobierno no central. Vuelvo al ejemplo que citaba antes. Yo ya tengo experiencia de una emergencia, de una catástrofe, gestionada por el Gobierno central desde Madrid, sin conocer cómo son las costas y a qué se estaban enfrentando. Y se llama Prestige. Los resultados están ahí. O sea, no, el hecho de que se gestione desde el Gobierno central no garantiza una mejor gestión. Normalmente es al revés. Los que conocen el territorio son los que saben a dónde hay que ir, cómo hay que hacerlo, qué es lo que hay que atender, cuáles son las prioridades. Pero aquí lo que estamos tratando de restablecer, ¿qué es lo que el PP está negando? Y yo creo que ese es el debate. Las culpas ya se repartirán. Pero oiga, ¿usted asume que esta era la cadena de mando o no? Porque esta era y es y debe ser la cadena de mando. Y cuando tú eres el jefe, cuando tú eres el jefe de una emergencia, eres el jefe.
para lo bueno y para lo malo. El jefe eres tú, el responsable eres tú, las órdenes eres tú. No contribuyamos más al bulo de que el Estado ha fallado. Cuando tú tienes un mecanismo establecido y ese mecanismo no se activa porque tú tardas en activarlo, no es el mecanismo el que ha fallado, eres tú. Elena. No, es que no quiero entrar en la polémica, pero quiero decir que los protocolos existen y en las emergencias existen en función del tamaño de la tragedia que tenemos entre manos. Es decir, yo creo que ha habido un fallo por parte de todos en la valoración de la dimensión de la tragedia, que es la que habilitaba la capacidad del Estado en el gobierno central de actuar, entre otras cosas, porque los medios que había que poner sobre el terreno dependen del gobierno central y existen mecanismos para que efectivamente pueda activarlos sin necesidad de que se los pida. Eso es lo que claramente motivó la indignación del domingo famoso, en el que no podemos echar la culpa a los reyes de la indignación, sino ante lo que era una ausencia flagrante de presencia del Estado hasta ese momento. Y eso, no, vamos a ver, es que, vale. Bueno, termina Elena y le podéis responder. Elena. Yo simplemente doy voz a lo que estáis callando, porque no, claro, hay gente que piensa eso y hay gente que objetivamente, vuelvo a decir, en función del tamaño de la tragedia, justificaba la intervención del gobierno central, que es la que tiene los medios, en este caso el ejército, que no lo tiene la Generalitat Valenciana. Que digamos que el señor Mazón tiene responsabilidades, yo no las estoy obviando en ningún momento, pero no nos hagamos aquí todos como que la culpa la tiene solo una persona, porque no es verdad. En todo caso, es obvio que el mismo criterio se aplicaría y, sin embargo, el gobierno central ha cambiado claramente de posición después de, digamos, los altercados, por llamarlo suave, del domingo de la semana. Bueno, claro, pues está teniendo una actuación y un despliegue que me parece que está muy bien, están actuando con una eficacia que estamos viendo todos los ciudadanos y que me parece, como bien apuntabais en las crónicas, la única manera de luchar contra la antipolítica, que es dejarse de pequeños egos, de cuestiones de fuero, para actuar en lo que debe ser tu función principal, que es ofrecer servicios, no salir en la foto mejor o peor. Competencia frente a ineficacia y luchas pequeñas. Va Ignacio primero, después voy contigo, Antón. Ignacio. Yo creo que es que estás confundiendo, estás liando cosas. Vamos a ver. Claro, es que primero, soy mujer y no sé lo que opino. No, desde luego no he querido decir eso, ni creo que sea que porque seas mujer estés liando cosas. Creo que estás liando interpretaciones de lo que yo he dicho, ya me estáis acabas de hacer una interpretación de lo que he dicho yo, que desde luego yo no he dicho ni pienso. Que por ser mujer pensar lo que a ti te interese. No, desde luego que no, pero estás diciendo cosas que estás mezclando para empezar fechas. Venga. Hay una primera reacción que es cómo se toma la Generalitat Valenciana una alerta roja de la EMET. Estamos hablando del martes 29 y en ese momento la responsabilidad plena es de la Generalitat Valenciana, plena. Tanto es así que sí, claro que el gobierno central actúa. Desde por la mañana está la delegada del gobierno ofreciendo a la UME sin que le den respuesta, sin que le digan, bueno, luego después mintieron diciendo que no se lo habían ofrecido, pero sin que le den respuesta desde el primer momento. El propio mensaje que revela Carlos Mazón de la vicepresidenta demuestra que también la vicepresidenta y el gobierno en pleno estaban ofreciendo todos los medios que necesitase la Generalitat. Es falso eso que tanto repite la derecha de que Sánchez se comportó solamente doy ayuda si me la piden. No es verdad, ni siquiera ese es el entrecomillado. Yo tengo grabada la imagen pues, con nitidez. Pues yo me he visto el vídeo completo, lo he vuelto a ver, lo vi en su momento. Te puedes ver también las declaraciones completas del presidente y lo que dice: hemos puesto todos estos medios, pero no hace falta priorizar. Si necesitan más recursos, que los pidan. Pero dentro del contexto hemos puesto ya todo lo que hay y si hace falta más, les damos más. Es decir, es falso esta idea de que solamente el gobierno no le daba ayuda, porque esto es una manipulación, en mi opinión, bastante clara. Y vuelvo al origen. Aquí hay una alerta de la EMET desde las 7 de la mañana. El CECOPI no se convoca hasta las 3:30 y para las 5 de la tarde, porque ni siquiera para eso se dieron prisa. Lo normal es que ese CECOPI estuviera reunido desde el día antes. De hecho, es lo que solía pasar en otras danas con otros gobiernos en Valencia. En el 2019, con el gobierno del Botanic, pasó eso. Hubo una dana y el CECOPI se reunió el día antes. A esa hora, a las 9 de la mañana, ya se había cancelado las clases en la universidad, porque la universidad fue un poquito más
en fin, competente o menos negligente, desde luego bastante más efectiva, de la imprudencia con la que gestionó la Generalitat Valenciana todo el asunto. Y luego podemos discutir de la segunda parte. Incluso podemos estar de acuerdo en que el gobierno tenía que haber reaccionado más rápido y de manera más eficaz en la segunda parte, que es una vez que ya han muerto 200 personas, una vez que tenemos las carreteras inundadas, vamos a poner todos los medios para solucionarlo. También es cierto que desplegar unidades militares cuando están las carreteras cortadas no es fácil, no tienes cómo llegar. Lo explicó muy bien el general de la UME. Pero vuelvo para mí la verdadera tragedia no es que se tarde un día más en quitar el barro. La tragedia es que murieron más de 200 personas. Y eso ocurrió porque el mensaje de alerta se mandó al menos 2 horas tarde. Porque el responsable de mandarlo y del operativo estaba de comida con sobremesa. Y porque la consejera que estaba responsable del asunto decía ella misma que no sabía ni que existían los medios para alertar a los ciudadanos. A partir de ahí, luego podemos enredar todo lo que queremos diciendo que todos los políticos son iguales y que Sánchez muy mal y que la responsabilidad y que estamos omitiendo. Pero en fin, de lo que hablamos es de la tragedia. Para mí la tragedia son los muertos y esos muertos, lamentablemente, una parte de ellos con una gestión mejor se hubiera podido haber evitado. Bueno, eso... Es así de triste, es así de duro. Antón, que no me va a dar tiempo, voy a la publicidad y a la vuelta vuelvo contigo y escucharemos esas palabras que habéis hecho referencia. Primero había hecho referencia Elena y ahora lo ha hecho Ignacio, esas palabras de Pedro Sánchez. Si necesitan ayuda, que la pidan, que estamos a su disposición. Lo escuchamos a la vuelta. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Antón Losada, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Ahora voy contigo, Antón, pero escuchamos esas palabras que son el origen de buena parte de la polémica. Esas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la solicitud de ayuda. Es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Antón. Bueno, yo recomendaría... lo primero que quiero decirle a Elena, que yo no vengo aquí a callarme nada, yo vengo a dar mi opinión. Te puede gustar más o menos, pero yo llevamos, creo que estamos aquí unos cuantos años en este oficio y no somos conocidos por callarnos cosas. La segunda cuestión, yo es que recomiendo a todo el mundo... Ahora que España se ha llenado de ingenieros y expertos en gestión de crisis y meteorólogos y de todo, que vean en bucle la comparecencia de Javier Marcos, las 2 comparecencias del teniente general responsable de la UME, la que hizo en Moncloa y la que hizo después desde el Ministerio de Defensa, para que entiendan cómo se gestiona una emergencia y cómo se gestiona una catástrofe. Y para que vean de primera mano, dicho por un militar, por un teniente general, que el Estado estaba allí desde el minuto 1. Y que se desplegó, lógicamente, siguiendo las órdenes del director de la emergencia. Porque es así como funciona una emergencia. Hay una cadena de mando y esa cadena de mando no se puede saltar, porque si se salta, lo que se genera es más caos sobre el caos, que es la primera regla en la gestión de cualquier catástrofe. No generar más caos sobre el caos que ya genera una catástrofe. Entonces, si todo el mundo se pone a dar órdenes, si todo el mundo decide qué es lo mejor que hay que hacer, si todo el mundo establece que su criterio es el que vale y es él el que toma las decisiones, porque es el que sabe, pasa lo que hemos visto en tantas emergencias, que es que la ayuda no llega, se descoordina, no funciona. Yo entiendo la indignación de la gente, lo dijimos el otro día, y tiene derecho a estar indignada, pero nuestro trabajo es también explicarle cómo son las cosas y explicarle que tiene derecho a estar indignada, pero a lo mejor no tiene razón en algunas de las afirmaciones que hace. Entonces, decir que el Estado estuvo ausente
es falso, es un bulo. Decir que el Estado no se desplegó es falso, es un bulo. Decir que el ejército no se desplegó es falso, es un bulo. Decir que no había nadie para prestar la noche de los rescates, decir que no estaban los servicios de emergencia, decir que no estaban los bomberos, es falso, es un bulo. Estaban, claro que estaban. Por eso se salvaron tantas vidas y se siguieron salvando tantas vidas. Y por eso estamos asistiendo a milagros, porque son auténticos milagros, como es que en muchas zonas se recupera la luz en menos de 3 días, se esté recuperando el agua potable, se pueda restablecer el tren de alta velocidad, se empiece la normalidad en los colegios, porque estaban allí. ¿Cuál es la cuestión? Que claro, cuando tú estás en mitad de una situación como esa, lo que quieres es que estén ya directamente allí, en tu casa, en la puerta de tu casa. Pero es que el despliegue, como muy bien explicó, una vez más, vuelvo a insistir en esto, el teniente general de la UME, el despliegue tiene unos tiempos y tiene unos ritmos que hay que respetar, porque no se puede llegar a todas partes a la vez. Es lo que nosotros queremos cuando estamos en una emergencia, pero no es ni física ni técnicamente posible. Entonces yo creo que ahora que andamos todos tan preocupados con la antipolítica y el discurso antipolítica, yo creo que es muy importante no contribuir a alimentar este tipo de bulos y empezar a transmitir una información que se base no solo en la transmisión de emociones, sino en la transmisión de información. Y la información la transmiten los que saben, los responsables, los técnicos. Pues yo creo que es importante escuchar, por ejemplo, de un técnico, de un teniente general del ejército que te explique por qué desplegar 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 militares tiene unos tiempos que no se pueden saltar. Lo ordene Pedro Sánchez o lo ordene Carlos Mazón. Y pues hay un segundo elemento que a mí me parece fundamental. Es que volvemos a lo mismo. Todos son Estado. Es que los medios no son de la Administración General del Estado, todos son Estado. Entonces, hay una parte del Estado que es la que está al mando, que es la Generalitat de Valencia, y la otra parte del Estado le dice lo que quieras. ¿Cuál es el fallo? ¿Qué protocolo ha fallado exactamente? ¿Qué medios no se han activado? Que tendrían que haberse activado de otra manera. ¿Tú crees que se puede desplegar el ejército dentro del territorio de una comunidad autónoma en contra del criterio de esa comunidad autónoma? ¿Tú realmente crees que se puede gestionar una emergencia contra el criterio del poder político que representa a esa comunidad autónoma? ¿A ti me parece lo más racional en mitad de una emergencia? A mí, desde luego, me parece que no. Elena. No, me parece que está muy bien, desde luego, que lo expliquemos, pero hemos vivido situaciones no tan lejanas como el COVID, en el que efectivamente, vuelvo a repetir, en función de la magnitud de la tragedia, es preciso actuar, y eso es lo que la percepción que ha tenido mucha gente, y las declaraciones del presidente son efectivamente las que recordaba. Estoy listo para ayudar, pero que me lo pidan. Bueno, para muchos ha sonado como, pues efectivamente puedes desplegarlo y no lo haces. Me parece muy bien, Antón, todo lo que has explicado. Yo creo que es muy importante que se detalle con claridad lo que yo vengo defendiendo desde el principio, que existe un protocolo que no se improvisa, y eso es lo que hay que hacer por claridad y por tranquilidad de todo el mundo, lo que has intentado hacer tú, Antón, y que te agradezco, de explicar cómo funcionan las cosas, pero desde luego no seamos asimétricos en lo que podrían hacer unos y lo que han dejado de hacer. Señor Mazón, vuelvo a repetir, tendrá que responder de ello, y si ha considerado que ha actuado correctamente, pues que lo demuestre. Las percepciones efectivamente son las que son y hay fases de indignación, y lo que hay que hacer es atender a todos en función de las responsabilidades. Pero es evidente que ha habido, hacéis referencia solo a la AEMET, y también la cuenca hidrográfica tenía su papel y ha tenido informaciones contradictorias. Lo estamos viendo todo el rato, contradicciones entre unos y otros. Y el tema de Teresa Rivera, que me parece muy relevante en este punto, pues también ha sido muy llamativo que durante una semana ni se la haya visto. Yo entiendo que es mucho más importante, desde luego, prepararse un examen tan relevante para España, y vaya por delante que para mí es fundamental que tengamos a alguien de ese nivel en la Comisión Europea, que estar comiendo 3 horas con una periodista. Pero intentemos no ser tan parciales a veces en los análisis y dar un poquito de contexto. Estoy de acuerdo, lo he dicho desde el principio, en la importancia de destacar que existe un protocolo, que existen unos procesos, pero es verdad que en algunas ocasiones se saltan por la emergencia y en otros casos no. Y eso hay que decirlo.
¿Por qué ahora no se apela a la emergencia por la magnitud de la emergencia cuando estábamos en el COVID? Sí, pero te recordaré, Elena, que a este gobierno le llevaron a los tribunales. Bueno, igual que van a llevar al señor Mazón. Igual que van a llevar al señor Mazón. Claro, pero eso no impide que actúes cuando haya que actuar. Pero eso forma parte también del contexto. Aquí hay un gobierno que en una situación de emergencia como era el COVID decidió que era mejor que nos encerráramos en casa. Eso salvó centenares de miles de víctimas. Eso, la oposición lo llevó, primero, no le apoyó los estados de alarma, le apoyó el primero y el segundo, y después lo llevó a los tribunales. Pero es que hay una pregunta más sencilla. ¿Qué es lo que no se ha podido hacer en Valencia que se podría haber hecho si se hubiera declarado la emergencia? ¿Qué medio se habría desplegado antes? Exactamente qué es lo que habría, además del follón político y del lío político, y de que una administración dijera, oiga, ¿por qué me retira a mí el mando? ¿Por qué me retira a mí el mando? Si es mi territorio y es mi responsabilidad y es mi competencia, ¿con qué razones me retira usted a mí el mando? Exactamente qué medio no se desplegó. O sea, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que está faltando en todos estos días? Es que ha faltado algo, ha faltado de algo. O sea, han pedido algo y no se ha enviado inmediatamente. No se desplegó, pidieron la UME, se desplegó. En la misma noche se mandaron más efectivos. En 3 días, en un territorio devastado, se desplegaron 7.000 soldados, con toda la logística, porque es la base del ejercicio de despliegue. No sirve de nada desplegar gente si no hay logística para que esa gente sea efectiva. Entonces, exactamente qué es lo que habría añadido. En el caso de la... Bueno, comparar el COVID con esto... Pero bueno, vamos a aceptar pulpo animal de compañía. En el caso del primero, solo el gobierno central tenía la capacidad de declarar un confinamiento. Solo. O sea, una comunidad autónoma per se no puede confinar así a la gente. Solo el gobierno central puede declarar lo que se declaró, que fue un estado de alarma. No de emergencia, de alarma, que es lo que te permite restringir los movimientos. Entonces, hombre, vamos a ver si también... Bueno, y fue cuestionado, pero yo creo que cuando hacemos comparaciones, demos todos los datos. No hace falta restringir ningún derecho fundamental para gestionar una catástrofe natural. Pero sí hace falta restringir derechos fundamentales para gestionar una emergencia sanitaria que además afectaba claramente a todo el territorio. A cuánto iba a afectar la Dana en aquel momento, y las consecuencias de la Dana ni se sabían ni se podían prever. Dejadme que avance con 2 cosas, porque estamos contando desde primera hora de la mañana cómo intentan de alguna manera no recuperar la normalidad, porque eso es prácticamente imposible todavía, pero sí ir activando algunos de los elementos que conforman la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, que se empiecen a abrir carreteras, que empiecen a funcionar algunos servicios públicos, que empiecen a funcionar el tranvía, algunas líneas de autobús, y algo fundamental para los niños que desde el día de la Dana no pueden acudir, bueno, pues que se empiecen a abrir los colegios, si no en el mismo sitio, en algún otro sitio donde los chavales puedan ir a clase. En Aldaya está Juan Magraner. Juan, buen día. Buen día. Hoy vuelven No, te iba a decir que hoy vuelven a clase 70.000 niños de toda la provincia. No sé en el lugar donde tú estás, cómo ha sido esa vuelta. Pues aquí mismo, en este colegio público Ausias Marc de Aldaya, van a volver, o han vuelto ya, de hecho, cerca de 400 escolares. Nos decía el director que esperaban a la práctica totalidad y tampoco me sabían aclarar exactamente a cuántos niños de otros colegios han acogido. Hay mucho sabor de vuelta al cole para los y las escolares, sobre todo, pero también para las mamás y para los papás. Y nos lo contaban así hace un momento a la entrada. Bueno, pues con ganas de venir y un poco raro todo, tenía miedo, pues si venía el agua otra vez, pero bien. Sí, mucho, pero un poquito asustada por la Dana, pero ya estoy mejor. Muchos de esos niños tenían necesidad de contarnos a nosotros también lo que habían pasado durante la Dana, si se quedaron aislados, si no se quedaron aislados, si iban en el coche, si no iban en el coche, en fin, contar sus historias. Hay mucha necesidad de sacar fuera todo lo que ha ocurrido. Y Miguel Montesinos, que es el director de este colegio, nos decía también hace un momento que ha sido una vuelta al cole atípica para ellos también, porque también muchos de los docentes y no solo los niños están afectados, y es una responsabilidad muy grande desde la afectación personal el tener que enfrentarte a esta vuelta al cole tan rara. Es atípica realmente,
porque por un lado no sabemos cómo van a venir los niños, nos hacemos una idea, y por otro lado también tenemos la parte psicológica de los docentes, que también son afectados por la dana. Los niños yo calculo que vendrán la mayoría, porque hay muchas ganas de normalidad, de rutina, de salir del barro. Tendremos la plantilla prácticamente pues al 85%, porque también hay docentes que son afectados, como he dicho, directamente, que han perdido vehículos, no se pueden desplazar, o la propia casa. Y eso genera otro problema, porque como nos decía el director, lo material se recupera. Al fin y al cabo, este colegio ha sufrido daños, pero no han sido de excesiva importancia, no como otros que están totalmente arrasados. Pero, ¿y lo otro? Lo emocional, ahí es donde tiene serias dudas. La verdad es que a nivel de dirección territorial ya se ha enviado el listado de material que se ha deteriorado, que prácticamente es mobiliario. Nosotros a nivel de infraestructura no hemos tenido grandes problemas. Entró agua, sacamos el barro y después es mobiliario de madera que, claro, acaba hinchándose y se pudre y hay que reponerlo. Eso en cuanto a material. Después ya viene la parte emocional. La parte emocional. Aquí en la puerta del colegio hemos visto muchos llantos, sobre todo de mamás y de papás. En los niños, al contrario, en los niños lo que se veía era alegría. Y la verdad, te quedas con la sensación de que volver a la normalidad, aunque sean estas circunstancias, aunque haya barro en la calle, aunque todo esté como está, también cura. Aunque sea una normalidad que no se parezca nada a la de antes, pero más que volver a la normalidad sería, Juan, volver a la rutina, volver a lo que hacías antes de la dana. Yo creo que es eso, sobre todo. Sí, porque es una normalidad totalmente anormal. Pues, Juan, muchísimas gracias. Un abrazo. Les decía que otro síntoma de que se intenta recuperar algo, los gestos que se hacían antes de la dana, es la recuperación de algunos servicios públicos. Ahora iremos a uno de ellos, a uno de esos autobuses que se han puesto en marcha, esos autobuses lanzadera, para poder ir hasta el centro de Valencia, un trayecto que hasta hace muy poco se ha tenido que hacer andando en la mayoría de los casos, en uno de esos autobuses, pero para que vean la dificultad, se pone en marcha esos servicios de autobuses lanzadera para poder salir de las zonas afectadas, salir y entrar de las zonas afectadas por la dana y llegar a Valencia, pero se pone con mucha dificultad porque no es fácil todavía circular por la zona. Y Jessica Crespo, nuestra compañera, es testigo de ello. Jessica, buen día. Hola, buen día. Antes, efectivamente, a las 7:15 de la mañana estaba en la parada del autobús de mi pueblo, que es Alcácer. Son apenas 15-18 kilómetros los que nos separan de la entrada sur de Valencia, un recorrido que habitualmente costaría unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, pues ese autobús lanzadera, que en teoría pasa cada 20 minutos, puede sufrir algún ligero retraso. Bueno, pues nos acaba de recoger ahora mismo, son las 9:30 pasadas, más de 2 horas esperando en la parada. Además, bueno, pues con el consiguiente enfado de mucha de la gente que estaba esperando. Hemos subido a un autobús a las 8:30 después de estar esperando más de 1 hora y cuarto, y a los 50 metros se ha roto. No he entendido demasiado bien el motivo mecánico que argumentaba la conductora para hacernos bajar a todos del autobús, y hemos tenido que esperar, bueno, pues casi prácticamente otra hora a que llegue otro de los autobuses más llenos. No puede subir toda la gente que está esperando en la parada, que se enfada y que evidentemente no ve que esto sea una alternativa para llegar a una ciudad que está completamente colapsada, porque ahora en la pista de silla lo que nos espera es más o menos otra hora de trayecto. Al final, en mi caso personal, desde las 7:15 que estoy en las paradas, posiblemente llegaré en la radio a las 11, entiendo, pero bueno, las casuísticas de cada uno son personales muy distintas y algunas mucho más preocupantes. No, pero es importante que hagamos también esta fotografía, porque estamos contando que se ponen servicios de lanzadera para enlazar eso, las zonas afectadas por la dana hasta el centro de la ciudad. Y bueno, hay problemas, entre otras cosas, primero porque hay un tráfico en la pista de silla que ya es muy difícil, y además con dificultades en las zonas de los alrededores. Jessica, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta ahora. Hasta luego. Este es el día a día, ahora mismo, de todos esos valencianos y valencianas afectados por los efectos de la dana. Y una última cosa, porque hoy hay Consejo de Ministros, aunque sea lunes. Javier Ruiz, buenos días. Dios, ¿cómo estás? Y el Ejecutivo aprueba un plan de 50 millones de euros para los trabajadores afectados por la dana. Sí, este es el grueso de lo que se va a aprobar en materia laboral, porque hoy vienen medidas nuevas, tanto laborales como en materia de vivienda. Lo que se va a hacer es ampliar los 10.600 millones que ya se aprobaron la semana pasada. Primero,
En laboral lo que se va a desplegar es un plan similar al que se aplicó en la reconstrucción de La Palma y que cubre a quienes han perdido el empleo o a quienes ya estaban en desempleo. Son 50 millones en concesiones directas o en subvenciones para fomentar y financiar la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. ¿Qué significa esto? Que se va a pagar el trabajo de quienes colaboran en la reconstrucción y además se van a cubrir los costes salariales por todos los conceptos derivados de contratos suscritos en el marco del programa de inserción laboral. En castellano, se va a pagar ese salario a los trabajadores y a las empresas se les cubre las cotizaciones en seguridad social. El texto al que ha tenido acceso la SER dice literalmente que el Servicio Público de Empleo Estatal tramitará las oportunas modificaciones presupuestarias para financiar esta medida. Así que esto es, 1, lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros. 2, materia de vivienda. Además, lo que se pretende es hacer en vivienda solución definitiva, dice, a la ausencia de vivienda. Básicamente lo que el Gobierno va a hacer es utilizar los recursos de SEPES, de la entidad pública empresarial del Ministerio de Vivienda, para dar suelo, para construir deprisa. Y 2, la Sareb para dar vivienda a los afectados. Ángels, el Ejecutivo y el Consejo de Ministros ha estado trabajando hasta anoche, porque se intentaban cerrar estos 2 capítulos, laboral y vivienda, pero se intentaban además cerrar otros capítulos específicos para colectivos muy concretos. El de los vehículos, recordemos, hay 85.000 coches dañados y todos los concesionarios destruidos en la zona, y el del campo. Agroseguro dice hay 20.000 hectáreas afectadas allí. Así que se ha trabajado contra el reloj. Fuentes del Ejecutivo dicen lo que no entre hoy al próximo Consejo de Ministros, pero la ayuda no ha terminado y no va a terminar en breve. Javier, gracias. Un abrazo, hasta luego. En el abierto, Antón Losada, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Coincidiendo con todo el desastre de la Dana, hoy va a empezar en Azerbaiyán una nueva cumbre del clima. Javier Gregory, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y es otra cita internacional, Javier, para discutir sobre lo que se puede hacer para salvar el planeta, y una cita que se teme que no sirva para mucho, porque entre los aspectos que no ayudan está la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que se celebre en Azerbaiyán la cumbre, que es uno de los países más contaminantes y además productor de petróleo, y además con un presidente en Estados Unidos que tiene un interés escaso, si no nulo, en el cambio climático. Así es, hace solo unos minutos acaba de inaugurar la ONU esta cumbre del clima, ya la número 29, y eso que ha habido un nuevo récord de emisiones de gases con efecto invernadero, gases que provienen de la quema del petróleo, gas y carbón. Es decir, que de nada en la práctica han servido de momento estas cumbres. Pero en ella la ONU acaba de advertir de nuevo que el cambio climático provoca ya millones de víctimas cada año en todo el mundo. Y Simone Steil, que es el responsable de cambio climático de la ONU, en Bakú, en su discurso inaugural, acaba de mostrar una foto de Florence, una víctima de un huracán en Estados Unidos, pero dice que como ella hay millones de personas más. Le escuchamos. Florence has become one of the millions of victims of runaway climate change this year. La ONU vuelve a pedir a los países que salgan con un acuerdo de la COP29, pero como decías, mañana es el día grande porque llegan los presidentes, pero no están los de las grandes potencias, los que más contaminan. No estará ni el presidente de Estados Unidos, Biden, el actual, ni tampoco el chino, ni tampoco se espera a Putin, o tampoco otro de los ambientalistas, que sería en este caso Lula da Silva de Brasil. Así pues, la cumbre empieza de manera descafeinada, como es habitual en estas cumbres, y eso sí, el nuevo presidente de la COP29, que es Mustam Babayer, un ministro de Azerbaiyán, sí que recordaba, por ejemplo, las inundaciones en Valencia, y decía que ya ningún país está a salvo de las catástrofes del cambio climático. Lo escuchamos. These temperatures would be catastrophic for billions. They would threaten the existence of communities representatives in this room. Colleagues, we are on the road to ruin, but these are not the future problems. Climate change is already here. From flooded homes in Spain
Hemos oído inundaciones en España, son problemas reales, están aquí, pero 40.000 delegados en otra nueva cumbre, la número 29 de la ONU, y de momento se le llama económica porque lo que está encima de la mesa no es hacer más recortes en las emisiones de CO2, por ejemplo. Eso no se espera hasta dentro de un año, siempre se da más tiempo para contaminar, sino que aquí lo que se va a discutir sobre todo es esos 100.000 millones de dólares que se aprobó hace décadas, cuando estaba todavía Obama como presidente de Estados Unidos, en dar a los países más pobres, y que todavía hoy no se ha puesto ni siquiera en marcha. Gracias, Gregory. A vosotros. No me da mucho tiempo para analizar esto, pero Ignacio, parece casi una broma. El sitio donde se celebra, el país elegido para la celebración, no está Trump, pero va a ser, y ahora hablaremos de ello, quien va a estar en la Casa Blanca los próximos 4 años. ¿Qué sentido uno se plantea puedan tener estas cumbres del clima? Pues no se puede ser muy optimista con este panorama. Es un país, además, que no solamente es productor neto de petróleo y es su principal industria, sino también es un país con poco respeto por los derechos humanos y que ha tenido recientemente un episodio trágico de limpieza étnica en Nagorno-Karabaj. Así que, en fin, yo creo que el hecho de que Trump vaya a ser el líder mundial al frente de la gestión de los próximos 4 años contra la crisis climática solo permite ser muy pesimista. Pues mira, dejadme, porque todavía no ha asumido el mando, pero como ven ya lo condiciona todo y está presente, aunque no lo esté, en esa cumbre del clima. Trump, que va perfilando su equipo para gobernar de nuevo, corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Y que prepara también el traspaso de poderes, Sara, con Joe Biden. Esta semana se van a ver los dos en el despacho Oval, y la última vez que tuvieron que pasarse el poder del uno al otro fue al revés, de Trump, que dejaba el gobierno a Biden, que había ganado las elecciones, y entonces ese traspaso, vamos a decir que tuvo poco de pacífico o de democrático. Sí, la cita sin duda va a generar muchísima expectación y será este miércoles a las 11 de la mañana para empezar a preparar lo que es el traspaso de poderes, una transición que el presidente Joe Biden ya ha garantizado que será pacífica y ordenada. I direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. Lo recordaba la semana pasada y así se lo ha mandado a su administración, y prueba de ello es el simple hecho de que este encuentro se produzca, porque hace 4 años, recordemos, Trump se negó a reunirse con Biden al no aceptar su victoria, resultando en una transición que los demócratas tacharon de caótica y de muy difícil. El presidente Biden quiere evitarlo a toda costa y en este encuentro prevé, entre otras cosas, poner sobre la mesa la cuestión de Ucrania. Lo explicaba ayer su consejero de Seguridad Nacional en una entrevista, Jake Sullivan. President Biden will have the opportunity over the next 70 days to make the case to the Congress and to the incoming administration that the United States should not walk away from Ukraine. Decía que en lo que le queda de mandato, Biden intentará convencer al Congreso y a la nueva administración de Trump de que Estados Unidos no debe abandonar a Ucrania y que están preparados también para enviar toda la financiación aprobada en estos últimos meses antes de que acabe este año. Desde esa condición de presidente electo, Trump ya ha empezado a levantar el teléfono, a hablar con esos mandatarios polémicos con los que sabemos que tiene buena relación. El primero de ellos es Vladimir Putin, al que llamó para pedirle que no endurezca la guerra en Ucrania, pero tiene más prioridades, Sara, sobre las que también ha empezado ya Trump a trabajar. Por un lado, Donald Trump parece haber movido ficha en su promesa de acabar con el conflicto desde el minuto 1 de su presidencia. Según apunta el Washington Post, citando fuentes de su entorno, el republicano habló por teléfono con Vladimir Putin 2 días después de su victoria y en esa conversación le habría advertido de no escalar el conflicto, recordándole la presencia militar que posee Estados Unidos en Europa, aunque desconocemos el tono con el que lo hizo. Y luego otra cuestión con la que los trumpistas se han puesto ya manos a la obra es el tema migratorio, la deportación masiva que el republicano lleva toda la campaña prometiendo. Una de las prioridades sería la expulsión de migrantes que hayan cometido delitos y, según apuntan también los medios, su entorno ya estaría estudiando la logística, como por ejemplo cómo ampliar los espacios de detención. Su equipo habría contactado ya a empresas privadas que proporcionan este tipo de servicios. Todo ello mientras sigue la expectación por ver quién ocupará las carteras de más peso. Ayer Donald Trump descartaba republicanos influyentes de su anterior administración como Nikki Haley, su rival en las primarias y ex embajador ante la ONU, o Mike Pompeo, quien fue su secretario de Estado y director de la CIA. Buscaría perfiles más fieles, menos intervencionistas y que sobre todo estaría decidiendo él mismo con la ayuda de muy pocos asesores, al contrario que en 2016. Y es que ahora hay que tener en cuenta que tenemos a un Donald Trump con más experiencia, con una agenda más clara y que ya sabe cómo funcionan los entresijos del gobierno. Sara, gracias.
a vosotros. La otra prioridad en política internacional de Trump, la otra llamada, ha sido a Benjamin Netanyahu. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. De hecho, ayer el primer ministro israelí confirmó que había vuelto a hablar con él, que ya son 3 las veces que han hablado. Netanyahu dice que hay sintonía entre los dos en cuestiones como la de combatir al régimen iraní, y aunque Trump prometió frenar también la guerra en Oriente Próximo, de momento esta sigue con muchísima intensidad. Sí, la continuidad de Netanyahu, lo hemos apuntado ya varias veces, está muy vinculada a esta guerra. La prensa israelí cuenta esta mañana que el primer ministro ha solicitado un nuevo retraso a su declaración en uno de los juicios que tiene pendientes por corrupción. Netanyahu alega que los incidentes de seguridad en su país le han impedido preparar esa declaración y que necesita más tiempo. De momento, como decías, ya presume de una relación muchísimo más fluida con Trump que la que tenía con Joe Biden. Hasta 3 veces dice Netanyahu que ha hablado con Trump desde su victoria en las presidenciales. Dice que ambos coinciden en afrontar la amenaza iraní cara a cara. ¿Qué significa esto? Es una incógnita, porque hasta ahora la administración Biden ha conseguido contener a Israel para que no ataque la industria petrolera iraní o instalaciones de su programa nuclear por los potenciales riesgos que eso implica, y ahora no están claras las líneas rojas que puede poner Trump respecto a Irán. El presidente electo también ha prometido acabar con la guerra en Oriente Medio, pero de momento, como decías Ángels, el asedio a Gaza y Líbano sigue con más de 100 de muertos en total en las últimas horas. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado. Ana Usle, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Qué parte de la canción nos quiere decir algo? Exacto. Que no podemos vivir sin ti, pero Sastre ya está saturado. No, pues si Sastre tampoco ha convivido tanto conmigo, solo un ratito esta madrugada. Bueno. 800 años llevo conviviendo contigo. Pero llevamos muchos días separados. Es verdad. De verdad. Bueno, contadme, Ana, Te Pepe. echamos tanto que como no podemos estar allí a tu vera, hemos mandado a Bob Pop. Bob Pop estará allí está contigo, aquí, está ya en un... ha llegado. Ya está. Sí. Y en unos minutos estará con todos porque como cada lunes vamos a contar con él para hablar con los oyentes, ¿no? Para arrancar el magazine. Durante toda la semana los oyentes pueden mandar sus pequeños dilemas o sus problemas que son personales, pero de los que puede que salga una reflexión colectiva. Pero a partir de ahora ya pueden llamar al 900-100-800 para contárnoslo, para entrar en directo y hablar con Bob. Bueno, y después ya tenemos la dupla con Galder Reguera y Rafa Cabeleira. A Cabeleira le preguntamos qué pasó ayer con el Barça, si es tan importante Lamine Yamal, porque ayer faltó y fíjate lo que pasó, ¿no? Mira. En fin, pero sobre todo vamos a hablar de las primeras veces... Ay, por favor, qué cutre. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Nada. Este ¿Lo de Lamine o...? Esta preocupación... ¿O mi bigote? Esta preocupación por qué? No, por la crisis, que el Barça está en crisis, ¿no? No, ha perdido un partido. Pero habrá que contarlo Claro, también, habrá que en la dupla toca. Claro. A ver, bueno. Pero sobre todo sí. vamos a hablar de las primeras veces, en este caso la segunda vez que pierdes. Que nos condicione, Antón, seguid adelante. Sí, primeras veces en la dupla y seguimos. Luego llega el artesano, Antón. El artesano nos explica algo, nos enseña a mirar a los cuadros, a ser críticos, viendo pequeños detalles. Hoy nos va a traer... ¿Le digo el cuadro a Antón? Si le parece bien. Igual no le parece bien. Tira. Bueno, es el meandro de Thomas Cole, por si lo quiere ir buscando para saber cómo no es un paisaje idílico. ¿Y en los mitos? Cuando nos ennoviamos, desaparecemos. ¿Quién en este país no ha visto desaparecer a un amigo o una amiga cuando sean emparejados a ese novio o novia? Sí. Pues de eso vamos hoy. Hay mucha literatura sobre eso. De momento, 900-100-800 para hablar con Bob, y yo voy a decir a mis tertulianos de esta mañana, Antón Losada, Ignacio Escolar y Elena Pisonero, hasta la semana que viene. Adiós. No sé si contestarte, que no te quiero condicionar. ¡Ay, qué piel más fina! ¡Vaya día! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.